cómo se mide la pobreza, qué es ser pobre en la Argentina. Conocimos las cifras del INDEC ayer, 35,4 es la pobreza del primer semestre de 2019. Estamos con el economista, especialista en econometría, es decir, estadística aplicada a la economía, Martín González Rosada. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, docente investigador de la Universidad de Itela. Martín, ¿cómo se mide la pobreza, tal como la mide el INDEC? Bueno, la medición de la pobreza involucra la comparación de los ingresos totales familiares con un umbral de referencia que se denomina canasta básica total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios consumidos por la gente que se encuentra en los percentiles o los deciles más bajos del ingreso. Ese umbral se valoriza mes a mes a través de la evolución del índice de precios, también medido por el INDEC, y mediante la comparación de los ingresos de las familias y la línea de pobreza o la canasta básica total, se determina qué porcentaje de hogares está debajo de esa línea. Y todas las personas que viven en esos hogares se consideran pobres. Claro, el ingreso total de una familia comparado con lo que implicaría el ingreso, comprar toda esa canasta básica. Exactamente, Bien. Exactamente. ¿Aumenta entonces en función de qué la pobreza en Argentina? En el último tiempo la pobreza ha aumentado porque la inflación lo que hace es, digamos, dije antes, la canasta básica total se mide a través del índice de precios, la inflación aumenta, la canasta básica total aumenta. En promedio, entre el primer semestre del 2018 y el primer semestre del 2019, esa canasta aumentó 60%. Y los ingresos de las familias aumentaron la mitad, alrededor de 30%. Y eso es lo que explica que, como los ingresos crecen menos que la canasta que pueden comprar, se aumenta la pobreza. Claro, bien. ¿Puede haber otra variable que influya? Quiero decir, si en un grupo familiar la inflación está estable, pero en un grupo familiar uno de los miembros de la familia pierde el empleo, ¿impacta también en la medición de la pobreza? Eso impacta en la medición de la pobreza, impactan dos cosas. Si el ingreso total familiar involucra el número de perceptores de ingresos en cada familia. Entonces, si hay más perceptores de ingreso, aunque la inflación sea estable, los ingresos de esa familia aumentan. Y si hay menos perceptores, en tu ejemplo queda uno de los perceptores desempleado, hay menos ingresos familiares, y la pobreza, manteniendo estable la canasta, debería aumentar. ¿Y en la actualidad el impacto es más por inflación que por desempleo, por crecimiento del desempleo? Sí, en la actualidad sí. Uno tiene que tener en cuenta que para hacer esta comparación tiene que tomar en cuenta la tasa de empleo, por si hay más perceptores, y la tasa de desempleo, por si hay menos perceptores. Y si uno compara, por ejemplo, el segundo trimestre del 2019 con el segundo trimestre del 2018, la tasa de empleo creció 0,7 puntos porcentuales, muy poquito. El desempleo aumentó 1 punto porcentual. Es un número relevante, pero tampoco es un número que vaya a cambiar demasiado la evolución de los ingresos familiares. Lo que ha impactado decisivamente es el crecimiento de la inflación. Ahora, la siguiente cuestión es ¿por qué, por ejemplo, en el conurbano bonaerense impacta más que en la media nacional, 40% de pobreza, y por qué en una ciudad como Concordia impacta todavía más y se convierte en récord con 53% la tasa de pobreza? Porque si la inflación es la misma en términos promedio, ¿por qué está este desequilibrio entre distintas regiones? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero que cada región del país tiene una canasta diferente. Y obviamente el número total de los aglomerados urbanos es un promedio de la pobreza en las distintas regiones. Entonces hay regiones en donde hay más pobreza y regiones en donde hay menos pobreza que el 35,1.
Las regiones del norte tienen 40 o un poquito más de 40% de pobreza, Patagonia tiene 28. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso impacta en el número final, que es el promedio de todas las regiones. Y después, en particular con respecto a las ciudades, lo que uno tiene que mirar es el intervalo de confianza alrededor del 50% que puede uno. ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene que mirar? El intervalo de confianza, porque el punto es el siguiente. La pobreza se mide a través de una encuesta. Sí. ¿Sí? Encuesta permanente de hogares. Y como es una encuesta, tiene un margen de error. ¿Sí? Y ese margen de error es más alto cuando yo miro menos gente. Entonces, en las ciudades, la masa de gente que mido es poquita y la variabilidad de la pobreza es muy grande. Entonces, el 50 es la estimación puntual, pero lo que uno tiene que ver es cuál es el intervalo entre qué rango está la pobreza. Básicamente es como si yo tengo una encuesta para las próximas elecciones que me dice el partido A va a sacar 45%, el partido B va a sacar 43% y tengo un margen de error en la encuesta de 3 puntos. Entonces, los titulares de los diarios es empate técnico. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, acá pasa algo parecido. Yo digo, la pobreza en el país es 35.4%, pero eso es una estimación de la población total. ¿Sí? Para saber exactamente, tiene que venir el día de la elección o hacer un censo a toda la población. Entonces, lo que uno hace es, a partir de esa estimación del 35.4%, es construir un intervalo de confianza. Es decir, mira, el partido A saca 45 más menos 3. ¿Sí? Pero ¿cómo explica eso el tema de Concordia, por ejemplo? El tema de Concordia no. Lo que quiero decir es que la variabilidad del intervalo de confianza de Concordia es muchísimo más grande que la variabilidad de la tasa de pobreza, el total de aglomerados. Exactamente. ¿Y entre qué y qué se mueve el de Concordia? La verdad es que no lo tengo en la cabeza. No soy de mirar mucho la tasa de pobreza en las ciudades. No tiene tanto sentido. Porque tiene muchísima variabilidad. Puede ser que en un semestre 10-50% y en el otro semestre de 40%. Martín, última cuestión. ¿Adscribir responsabilidades políticas a la pobreza por distritos tiene sentido? ¿Sea una ciudad o una provincia? Bueno, eso es difícil de identificar. Porque hubo ahí pase de facturas en relación a Entre Ríos y a Concordia, ¿no? Sí, pero eso, digamos, eso es una interpretación más política que técnica. ¿Sí? Es obvio que cuando pasan estas cosas, el gobierno de turno, cuando la pobreza es muy alta, diga... nosotros no somos responsables, es responsable el gobierno nacional. Y seguramente cuando la pobreza es muy, muy baja, la respuesta sería, no, somos nosotros y no es el gobierno nacional. Pero técnicamente, al margen, digamos, al margen de la interpretación política y al margen del valor puntual de la pobreza, lo que uno tiene que ver es la evolución. ¿Sí? En el tiempo. ¿Sí? ¿Mejora si baja o no? Si baja o no, si no baja. Y eso sí puede ser atribuido a políticas específicas de un gobierno, de una ciudad o del gobierno nacional. Bien, muchísimas gracias por estas precisiones. Gracias. Que nos permiten entender mejor qué estamos leyendo cuando leemos los índices de pobreza.